Bien, hoy vamos a comenzar el tema de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que es la primera vez en que muchos continentes, por no decir prácticamente la totalidad, y un montón de países se enfrentan en una guerra de carácter global. Hay que remontarse primero al siglo XIX, antes de comenzar esta guerra que comienza, como sabéis, en 1914 y va hasta 1918. Lo primero es hablar del sistema de defensa que había creado el canciller de hierro, Otto von Bismarck, ya sabéis, el que había promovido la unificación de Alemania junto con el Kaiser Guillermo I. Se había producido una escalada de rearme en toda Europa, había una tensión muy fuerte entre las potencias europeas a través del imperialismo. Recordar, por ejemplo, en la elección del imperialismo, el choque que tuvieron Inglaterra y Francia por la conquista de África, o por ejemplo la conferencia de Algeciras que se realizó expresamente para taponar a Alemania y que no pudiera conquistar el territorio marroquí que querían los franceses, con lo cual la escalada de armamento y la escalada de tensión es muy grande y solamente hace falta prácticamente algún casus belli, alguna provocación para que estalle esa guerra. Tener en cuenta que Alemania era ya una vieja enemiga de Francia y, y quiere aislar a Alemania a Francia por haber perdido Alsacia y Lorena en el siglo XIX en lo que se denominó la Guerra Franco-Prusiana. ¿Qué va a provocar esta situación? Que Bismarck va a crear un sistema defensivo que va a ser lo que denominamos los sistemas bismarckianos, que es un sistema de alianzas. Aquí tenéis una fotografía de Otto von Bismarck, ese canciller de hierro unificador de Alemania, y aquí tenéis los sistemas bismarckianos que llegó a realizar. No os compliquéis la vida porque veis que hay algunas variaciones. Lo que tenéis que tener claro es que Otto von Bismarck crea lo que se denomina la Triple Alianza finalmente después de estos sistemas bismarckianos, que son Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. ¿De acuerdo? Y la idea es muy sencilla. Si alguien ataca alguno de estos territorios, los otros van a salir en defensa. Por otro lado, vamos a tener como contraposición a la Triple Entente, que va a ser Francia y Reino Unido y Rusia. Con tal de que uno de estos países provocara a cualquiera de los otros de la Triple Alianza o de la Triple Entente, los demás deberían ir a atacar y a defender a los suyos, con lo cual esto era un juego de dominó que en cualquier momento podía caer. Hay que sumar a la tensión de Alsacia y Lorena, repito, que la había perdido Alemania, a la reclamación de Austria sobre una zona del norte de Italia que era Istria y Trento y que en ese momento lo gobernaba Italia, más todos los choques coloniales. Esto va a ir aumentando la tensión por controlar las materias primas, por controlar los mercados, las rutas de transporte, controlar a las poblaciones y a los territorios. Y además en ese momento entre Turquía y Austria y otros territorios también se estaban produciendo lo que se denominan las guerras balcánicas, con lo cual la situación era muy complicada, había muchísima tensión. Podríamos comparar esa tensión con la misma que estamos viviendo hoy en día. Ahí tenéis esos dos territorios italianos, repito, que se estaban disputando Austria e Italia. Austria está justamente arriba y estaban limitando el territorio. Y por otro lado, si vemos Francia, esto es el territorio de Alsacia y Lorena que entre Alemania y Francia se estaban también disputando. Francia era dueña de ello, pero Alemania lo estaba reclamando. Y por otro lado, el otro escenario es toda la zona del Imperio Turco, lo que llamamos el Imperio Otomano, que quería expandirse tanto por Grecia como por lo que llamamos los países balcánicos, Serbia, Montenegro, Rumanía, Bulgaria, con lo cual la situación es realmente muy tensa y falta una mínima chispa para que salten en esa gran guerra. Aquí tenéis algunos de esos protagonistas, sobre todo Guillermo II de Alemania, Jorge V de Inglaterra y Nicolás II, que como dato curiosísimo, los tres eran primos y finalmente se van a enfrentar. Y por otro lado, Francisco José, que era el emperador de Austria. Repito, estos tres son las piezas clave
Guillermo II de Alemania, el Kaiser, Jorge V de Inglaterra y Nicolás II, el zar de Rusia, el emperador de Rusia, y entre los tres eran primos, y aún así no fueron capaces de detener esa guerra. Si os dais cuenta, Inglaterra y Rusia formaban parte de la misma alianza, la Triple Entente, y Guillermo II formaba parte de la Triple Alianza, con lo cual el enfrentamiento entre los tres primos va a ser total a través de estas dos alianzas. ¿Cuál va a ser? Se necesitaba, por tanto, ya simplemente una chispa que provocara esa tensión y que estallara. ¿Cuál va a ser la chispa, el casus belli que va a servir para declarar la guerra? Pues ahí lo tenéis en fotografías. Aquí tenemos al archiduque Francisco Fernando, que era el heredero de ese imperio austrohúngaro, el que iba a ser el nuevo emperador, junto con su esposa, que están visitando Sarajevo. Y en esa visita, pues son asesinados por un estudiante serbio. Serbia en ese momento era un territorio que estaba aliada de Rusia. ¿Qué hace Austria, que es la que ha perdido al futuro emperador en este asesinato, en este atentado, donde muere no solamente el emperador, sino también su mujer? Pues Austria va a declarar la guerra a Serbia. Como Serbia es aliada de Rusia, comienza el juego de dominó, comienza el juego de las alianzas. Por tanto, Austria declara la guerra a Serbia y de forma indirecta se la declara a Rusia. Como Rusia es aliada de Inglaterra y de Francia, Inglaterra y Francia declararán la guerra a Austria. Como Austria es aliada de Alemania y de Italia, Alemania e Italia igualmente tienen que declarar la guerra a Rusia, Francia e Inglaterra, con lo cual aquí está ya servido ese chispazo de la Primera Guerra Mundial. La idea es muy sencilla. Los enemigos de mis amigos son mis enemigos también. Es lo que podríamos pensar. A medida que va avanzando la guerra, va a afectar a América, a Europa, África, Asia y Próximo Oriente, donde va a haber, repito, varios escenarios de la guerra, aunque la guerra fundamentalmente se va a desarrollar en Europa fundamentalmente, pero van a participar ejércitos de los otros continentes. Bien, repito, aquí tenéis esa fotografía, aquí una de las reconstrucciones más famosas de ese atentado. Además, fijaros lo que es el destino. Primeramente se les había arrojado una granada, una pequeña bomba que, no que explota, pero que no llega ni tan siquiera a herirles, con lo cual van hacia el ayuntamiento, formalizan una protesta del archiduque frente a los mandatarios de Serbia y salen por una parte de atrás, por un callejón de atrás. Justamente uno de las personas que había cometido ese atentado terrorista estaba muy nervioso, estaba dándose un paseo y justo pasa por el callejón en el momento en que el archiduque va con su mujer en ese coche descapotable descubierto y entonces ya esta segunda vez aprovecha la situación y ya directamente los mata a sangre frías, les dispara sobre ellos. La noticia dio la vuelta al mundo, ahí tenéis eh, periódicos de la época españoles hablando del atentado, que fue un auténtico shock, porque nadie se lo esperaba. Aquí tenéis el traje ensangrentado y ya el cadáver del archiduque y en esta otra fotografía está la capilla ardiente de tanto del archiduque como de su esposa. El autor, pues repito, fue un estudiante serbio, aquí lo tenéis, que va a ser luego detenido. ¿Cuál va a ser la gran diferencia que para que la llamemos la gran guerra a esta guerra? Pues fundamentalmente que la ciencia, la tecnología y la sociedad en definitiva, se van a poner al servicio de la guerra. Surge la propaganda de guerra, surge la guerra psicológica, surgen armas mucho más destructivas. Por ejemplo, ahí tenéis un lanzallamas, surgen los tanques, los primeros aviones, el gas mostaza, las ametralladoras, los barcos acorazados, los submarinos, que es una invención española, las minas antipersonas, las minas submarinas también, los cepelines, que son los dirigibles, los grandes dirigibles, los grandísimos cañones y morteros que pueden disparar las balas de cañón a distancias de decenas de kilómetros. Aquí tenéis, por ejemplo, un soldado francés con un lanzallamas.
Aquí tenéis una fotografía realizada por National Geographic en el fondo del mar de un submarino alemán encontrado hace no muchos años en las costas británicas. Aquí tenéis fragmentos de otro submarino también varado en una playa después de haber sido torpedeado. Los aviones de la Primera Guerra Mundial. Este triplano es el más famoso porque pertenece al piloto más famoso de la Primera Guerra Mundial, que fue el Barón Rojo. Era un noble, de ahí el nombre de varón, y rojo por el color que utilizaba para su avión. Lo normal es que los aviones fueran mimetizados para intentar que no se vieran tan fácilmente, pero él presumía precisamente de que quería que se le viera. La forma de retarse era los dos aviones se enfrentaban acercándose como si fueran caballeros medievales con las lanzas y se disparaban hasta que uno de los dos pilotos fallecía o el avión era destrozado y caía a tierra. Aquí tenéis fotografías reales de los aviones volando en formación y este es un retrato del auténtico Barón Rojo. Las ametralladoras, ahí tenéis ejemplos de las primeras ametralladoras. Y si os habéis dado cuenta, estos hombres, estos soldados llevan en las trincheras máscaras antigas, porque es otra de las nuevas guerras, la guerra química. El gas mostaza, o también llamado gas de la risa, provocaba una asfixia de la garganta, enrojecimiento de los ojos y ceguera. Por ejemplo, Adolf Hitler, que participa en la Primera Guerra Mundial, se va a quedar ciego momentáneamente por ese gas mostaza y muchas veces ese gas cuando se introducía en los pulmones destrozaba el sistema nervioso provocando grandísimas convulsiones. Por eso se le llamaba el gas de la risa porque muchos de los soldados parecía que se estaban riendo pero en realidad es que su sistema nervioso se estaba destrozando y estaban en realidad muriendo. El Zeppelin, que se llama así por también un noble alemán, Zeppelin, que es quien lo inventa. El Zeppelin más famoso es Hindenburg, que ya hablaremos de él en en la Segunda Guerra Mundial y veremos qué ocurrió con ese Zeppelin. Aquí tenéis científicos preparando en laboratorio ese gas mostaza y aquí tenéis tanto a los animales como a los propios soldados protegiéndose de gas mostaza que te podía deformar la cara. Ahí tenéis a un soldado francés antes de y tal como quedó su cara una vez que recibió eh, un golpe de una nube de gas mostaza en una trinchera. Se hicieron incorporaciones masivas de hombres al frente, hombres a veces muy jóvenes, de hasta 13 años. Vosotros, por ejemplo, hubierais ido a esta Primera Guerra Mundial seguramente. La mujer se va a incorporar sobre todo en la industria de armamento y como personal sanitario en la retaguardia. Y las mujeres van a ser fundamentales, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, en las industrias de guerra. Esta situación lo que va a favorecer es luego con el término de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de emancipación y el reconocimiento de la mujer en los países que han estado luchando. Aquí os paso para que veáis efectos de, de cómo queda una cara cuando contacta con el gas mostaza y aquí no es que sea antes de el ataque, simplemente en este momento surge un nuevo tipo de medicina, que es la medicina estética, la cirugía estética. Lo que se le ha hecho ha sido crearle una prótesis de cera, a veces era de madera, porque el plástico todavía no existía como tal, para intentar hasta cierto punto mitigar el horror, el desastre que le va a suponer a esta persona vivir con esta situación. Hubo muchísimas víctimas que sufrieron esto. O, por ejemplo, aquí tenéis a un soldado británico que literalmente se está riendo, pero lo que le pasa es que se está muriendo, le está destrozando por dentro el sistema nervioso ese gas mostaza. Y lo que le hace es crearle un rictus, que es el rictus ya de la muerte realmente. Aquí tenéis soldados, repito, disparando las ametralladoras con el gas mostaza. Aquí tenéis, por ejemplo, algunos de los primeros tanques que los hace la compañía de coches francesa Renault. Ahí lo tenéis. Este es un tanque Renault. Algunos de estos tanques los podéis ver en los museos militares de España porque conservamos algunos. Los vamos a llegar a utilizar incluso en la Guerra Civil Española también.